Camagüey fue una de las capitales provinciales que pronto contó con el cine en los primeros años del siglo XX. Que en un temprano 1908 ya llega a Camagüey el cinematógrafo, que por aquellos tiempos todavía no se había ganado ni siquiera la categoría de arte a nivel universal. Una serie de salones diseminados en los alrededores del Parque Agramonte, en la Sociedad Popular Santa Cecilia y en algunas zonas de la ciudad pronto arraigaron este nuevo arte que irrumpía entre las tradiciones de una ciudad que ya contaba con una sólida base teatral por las compañías que atravesaban los escenarios principeños. Desde el punto de vista urbano hay que señalar que la proliferación del cine comienza con la habilitación de algunos pequeños establecimientos, algunos comerciales y algunos de recreo, en los cuales se crea un espacio para la exhibición del cine. Precisamente en esta calle donde hoy se encuentra el restaurante La Isabela, se hizo aquella primera exhibición pública, repito, en un temprano 1908, en un salón que por aquellos tiempos se llamaba Salón Palatino. Es muy curioso señalar que hacia 1906 se ubica uno de los primeros antecedentes posiblemente en el mundo de un cineclub en la ciudad agramontina, constituido por el abogado Omelio Freire con el objetivo de discutir películas, y creo que esto realmente es algo notorio porque se anticipa incluso al famoso término de cineclub acuñado por Luis Deluc en Francia unos años después. Hay que señalar que llamó tanto la atención el gusto del camagüeyano hacia el cine que el pionero del cine cubano, Enrique Díaz Quesada, se acercó y trabajó mucho en esta capital, al extremo que incluso la prensa y la gente lo conocía como el paté cubano. En 1909 vino a Camagüey y va a hacer dos películas que, aunque lamentablemente solo tenemos las crónicas de la época porque toda su obra se perdió en un incendio en 1922, una película Camagüey panorámica, donde de acuerdo a lo que se lee en la prensa de su tiempo abarcaba imágenes de lo que es el actual Museo Ignacio Agramonte, de lo que es el Hotel Plaza, de lo que es nuestra Plaza de Armas o el Parque Agramonte. Y además rodó una película que él llamó Los Festejos de la Virgen de la Caridad, que era un espacio tan asimilado por la población camagüeyana como puede ser el San Juan. Y Enrique Díaz Quesada, desde el estribo de un tranvía, logró filmar estos festejos. Un poquito después, de 1916 al 1917, se produce los rodajes de la filmación de la película El rescate del brigadier Julio Sanguilín, también por Enrique Díaz Quesada. En 1924, Anselmo Lascano y Juan Acosta hacen un documental que se llamaba Camagüey Histórico y Legendario. Si uno revisa un poco la historia, que se estuvieran viendo películas como La Quimera del Oro, películas incluso como El Acorazado Potenkin, que en un temprano 1928 se vio en el Teatro Avellaneda. Junto a ello, por supuesto, lo que más valía y brillaba de la cinematografía norteamericana, desde la Mary Pickford, La novia de América, Rodolfo Valentino, el primer sex símbolo masculino en el cine universal. Debemos aclarar que hasta el año 29 fue la era silente, o sea, que para producir un espectáculo de exhibición cinematográfica debía contar con una orquesta y un narrador. Lo más significativo de la década del 30 lo tenemos con la filmación del suceso más importante que fue en la ciudad de Camagüey, el vuelo Sevilla-Camagüey, protagonizado por los pilotos españoles Barberán y Cuyar. En los años 40 y sobre todo principios de los 50 se van a construir o se van a adaptar dentro de la ciudad algunos teatros que aún no se habían incorporado al tema del cine. Estoy hablando del Teatro Camagüey, estoy hablando del Teatro Avellaneda, estoy hablando del teatro que había en el antiguo cuartel Agramonte, hoy Ciudad Escolar, que es como la conocemos por estos días. Estoy hablando del Teatro Apolo, estoy hablando del Teatro Social. Y se van a construir dos cines sumamente importantes. Y del Guerrero, que se me olvidaba. Se van a construir el Cine Casablanca y el Teatro Cine Alcázar. En el propio Teatro Casablanca, muy cercano a nosotros, pasaron por ahí algunas de estas figuras. El propio Jorge Negrete estuvo allí, Miguel Aceves Mejía estuvo allí, Libertad Lamarque estuvo allí, Cantinflas estuvo en el Cine Guerrero, también ubicado en esta famosa calle de los cines. O sea, eso va a ir creando los ingredientes para que años después esta arteria famosa de la calle de los cines
se convierta en el lugar donde más espectadores vayan a las salas de cine después de los dos grandes colosos de Ciudad de La Habana. Hay que recordar que cuando triunfa la revolución, el 67% de la población cubana vivía en el campo. Y que de ese por ciento había una mayoría de analfabetos. Y muchos de los adelantos que se disfrutaban en las ciudades, no, en el campo ni tenían idea de qué cosa era eso. Ese camioncito gris con esa carga de imágenes y sonido que se movía por nuestros campos va a ser una luz indiscutible. Ese rostro de los niños del documental de Cortázar por primera vez se repitió en miles de escuelitas en nuestros campos. Por primera vez a ver una película, ellos no sabían lo que era una película, nunca habían visto eso. Y le dice, ¿usted tiene idea de qué es lo que es una película? Y le dice la señora, bueno, yo tengo idea que eso es algo así como una fiesta. Yo tengo el beneplácito de haber visto mi primera película con uno de esos camioncitos en una escuela rural. Eso sí fue una creación de la revolución, el problema del cine móvil. En esos años se vio en Cuba cine de todas partes, no solo cine del otrora campo socialista. Y entonces cada vez que había una película que tenía un impacto, pues yo salía para la calle. Ejemplo, cuando ponían Curro, el perro asesino, yo gritaba como un perro. ¡Jau, jau, 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 jau! Hoy en Casablanca, Curro, el perro asesino. Cuando tenía que vestirme de Tarzán, me ponía un chorcito y entonces ya anunciaba Tarzán por las calles. Cuando ¿Por quién doblan las campanas? Salía con una campana grande sonando por todo el pueblo. ¿Por quién doblan las campanas? Oye, en el cine Casablanca de Hemingway, miren, hoy no se la pierdan y así sucedió. Concretamente año 72, habían 10 cines en Camagüey. De los 10, 5 eran de estreno. Los demás se llamaban cine que exhibían películas que le llamaban de reprise. Ya estaba reparado el América, el Social. Bueno, la distribución de las películas se recibían por lote. Esas venían a través de una programación hecha por La Habana. 15 días se la daba a Las Tunas. Las Tunas las regresaba a Camagüey y Camagüey se la entregaba a Ciego de Ávila. Esos eran los estrenos. Así es como por esto. Pero cuando a nosotros nos interesaba una película que sabíamos que iba a hacer impacto en la población, no esperábamos que la mandara a Las Tunas, sino nosotros personalmente íbamos a Las Tunas, la buscábamos y el domingo por la noche ya veníamos con películas y amanecíamos el lunes en Camagüey con el estreno de la película. En aquel entonces la asistencia de público era fabulosa. Las colas eran inmensas. El hecho también de que la recordista nacional sea una película como La Bella de la Alhambra, donde las colas doblaran, que usted se tuviera que pasar 3, 4 horas en una cola para ver una película cubana, yo creo que eso es que nuestra gente, que nuestro público respira cine. No nos despreciéis, porque no sabéis cuál es la verdad. La pura verdad. La verdad. En primer lugar, en el año 1990 se crea el Centro Provincial de Cine con la actual estructura esta que aún mantiene, donde ya dejaba de ser una empresa meramente de exhibición y promoción de películas para convertirse
en una empresa que aunque exhibiera y promoviera películas, también se preocupara y ocupara por hacer cultura alrededor del cine. Surge el Almacén de la Imagen como un medio para acercar el cine al resto del país, ¿no? Se crea en el año 92 esta muestra de la Asociación Hermanos Ahí, conocida como el Almacén de la Imagen, donde la incipiente realización de jóvenes con deseo de hacer cine más allá de Ciudad de La Habana, se trató de que tuvieran un espacio donde mostrarlo, donde intercambiar, donde llevar lo que estaba haciendo cada uno de ellos. Sobre todo el almacén, lo mejor que tiene es que le da la posibilidad a personas que están filmando por debajo de los estándares de calidad técnicos, porque no tienen acceso a la tecnología, a que sus obras puedan ser mostradas. Y entonces la necesidad de traer esos materiales, de traer gente que tuvieran conocimiento, experiencia, oficio, para nosotros poder confrontar con ellos, para nosotros alimentarnos, para nosotros tener, digamos, una superación. El Taller Nacional de la Crítica Cinematográfica, en principio, bueno, nosotros lo concebimos un poco porque dentro del país existía, se habían suscitado ya varias polémicas relacionadas con, digamos, con el estado de salud de la crítica cinematográfica, ¿no? Sin embargo, no había existido o no se había concebido un espacio en el cual los propios críticos entrasen a debatir sobre sus acciones, ¿no? Y el taller ha devenido una especie de alternativa también del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, por cuanto durante esos 10 días, incluso a veces la programación se extiende a lo largo de un mes, Camagüey se convierte en una especie de capital del cine en Cuba. En menos de una semana que asistieran al cine en el año 93, cuando no se sabía qué nos íbamos a poner al otro día, qué íbamos a comer o con qué se iba a cocinar, que asistieran más de 12.000 personas al cine en 3 o 4 días, en una ciudad como Camagüey, es una muestra de la importancia y la necesidad del espíritu aún en las peores circunstancias. El taller tiene todavía una gran importancia en el sentido de que propuso no solamente el repaso anecdótico de lo que podía estar pasando en el mapa de la crítica, sino que propuso explorar nuevos caminos de la crítica. Se ha ganado por derecho propio, según lo que manifiestan personas que nos han visitado de otro lugar, que es el evento de pensamiento alrededor del cine más importante de Iberoamérica. Hay también dentro de la provincia un interés por fomentar lo que ya existía, pero aún más, que era el movimiento de cineclubes, el movimiento de apreciación cinematográfica, ¿no? Nunca fue superado ni siquiera en la capital de Cuba. Es decir, el movimiento de Cineclub de Camagüey llevó a adquirir tanta fuerza que solamente su repercusión es comparable en cuanto a apreciación en la provincia de Las Tunas. Esto oxigenó indiscutiblemente la manera de apreciar el cine, no solo en la ciudad de Camagüey, sino en todos los municipios, en momentos sumamente complejos, donde nuestro pueblo y los camagüeyanos como parte de este país, más que pensar en cultura, la mayoría se pensaba en cómo sobrevivir. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró. Por supuesto que el cine, que es arte e industria, y que es una industria cara, y que mantener las salas de cine es caro, va a ser una de las primeras víctimas del periodo especial. Los cines comenzaron a sufrir los embates, digamos, de esta crisis económica, los cortes eléctricos, es decir, el cine se convirtió, si antes era un vicio en el cual el camagüeyano se acudía, ¿no?, de una manera bastante sistemática,
para nosotros ya como promotores de esta arte, pues teníamos grandes dificultades para lograr establecer una programación estable, ¿no? Se dejaron de comprar películas, se dejaron de exhibir los 3 estrenos que les decía. No había estabilidad en la programación. La transportación fue pésima. En tanto que los cines de barrio, un grupo de ellos se cerraron. Hasta que no hubieran 5 personas no empezaba la función. Y yo personalmente viví en un cine, lo vi, que llegaron 2 espectadores, le dijeron no, hasta que no tenga 5 no empezamos. Esos se fueron, llegaron 2 más y le dijeron lo mismo, se fueron, conclusión que no se dio la función. Esto trajo como consecuencia el cierre de la sala cinematográfica por cuanto la adquisición de películas en el mercado internacional no estaba acorde con la crisis económica que vivió nuestro país en el llamado periodo especial. Lo otro es que también las nuevas tecnologías han hecho que las personas se alejen de la sala de cine. Si las personas que van a ver la sala de cine lo ven 5 o 6 semanas antes. Junto a esto, pese al periodo especial, pese a los apagones, pese a los años difíciles, el cine Casablanca, el cine Encanto, esta propia sala donde nos encontramos hoy, mantuvieron su programación en horario estelar durante todos esos difíciles años. Pasaron los ciclones, se llevaron el techo de Casablanca, se cerró el Encanto, se destinó el Alcázar a otras cosas, se cerró en el Guerrero incluso en los últimos meses, se limitó como nunca en la historia, ni siquiera en aquellos años terribles del 93-94. Todos los cines están cerrados, existe una sala de video donde las condiciones de proyección no son las más óptimas. El videoproyector tiene defectos, el sistema de sonido. Entonces uno pasa mucho trabajo haciendo su película para después tener que exhibirla en esas condiciones. Camagüey ha vivido 2 o 3 años prácticamente sin cine. Lo primero que pasa en Camagüey es que es muy difícil ir al cine cuando no hay cine. Nadie quería que viniera un ciclón, pero hay otros elementos que la ciudad ha perdido, que yo creo que en materia de exhibición y promoción del cine es catastrófico. Yo creo que todavía no hemos logrado una promoción coherente como para que las salas se nos vuelvan a llenar. Eso por una parte, porque te puedo asegurar que nosotros tenemos fondos cinematográficos en video muy atractivos para todo tipo de público. La trayectoria del cine en Camagüey desde principios del siglo XX hasta la fecha han convertido esta ciudad en una especie de símbolo. El público camagüeyano le gusta el cine grande, el espacio ese de la pantalla inmensa, como existió en el Guerrero, como existió en el América, en el Casablanca.
porque esta ciudad donde correteó y dio sus primeros pasos el importante documentalista Nicolás Guillén Landrian, y que han tratado de aprender en imágenes varios cineastas, entre ellos Manuel Octavio Gómez en Una mujer, un hombre, una ciudad, ha llegado a crear una serie de espacios que no tienen correspondientes en el resto del país, y que convierte a Camagüey por momentos, repito, en una especie de capital del cine en Cuba. Por eso, a mi modo de ver, estas huellas que han quedado en el tiempo, como en los cines, actualmente en las salas de video, debía mantenerse, rescatarse y prolongarse a lo largo del tiempo. El cine ha jugado un papel muy importante en nuestro desarrollo, en toda nuestra vida, en nuestro desenvolvimiento. Porque el cine, tú estás viendo la vida misma. Muchas veces veía en una película reflejo de la vida mía. Yo creo que Camagüey está siendo pionero, sin parecer, o sea, aún corriendo el riesgo de que pueda parecer chauvinista, pero está resultando pionero a la hora de entender que el audiovisual puede ser algo mucho más complejo, mucho más dinámico de lo que es sencillamente poder exhibir en pantalla, en una pantalla grande, una determinada película. Yo creo que se pueden seguir haciendo cosas. Yo creo que todavía hay un sector de público que desea ir al cine. Yo creo que la magia de la sala oscura, estamos todavía muy lejos de que se pueda sustituir con tecnología en los hogares cubanos. En Camagüey, realmente por momentos, el movimiento cineclubístico, el taller de la crítica cinematográfica, el almacén de la imagen, le han conferido una personalidad propia a esta ciudad, que es una especie de meta o de destino para el peregrinar de muchos cinéfilos de la isla.